Como sabes, este mes estamos bajo una enseñanza que tiene que ver con la identidad en Cristo, y creo que estamos siendo edificados a través de esa palabra, ¿verdad? ¿Bien? Así que esta mañana vamos a continuar aprendiendo sobre esta temática, y desde la perspectiva, diga conmigo, la crucifixión del viejo yo. No, acá, hoy hay crucifixión, hermano. Diga conmigo, la crucifixión del viejo yo. Terminado. Amén. Váyanse conmigo a Gálatas, acompáñenme a Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20, se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Declara de la siguiente manera: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta declaración que hace el apóstol Pablo acá, y dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Pero en el contexto que sale esta plática del apóstol Pablo, era de una conversación un poco álgida que estaba teniendo con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro había llegado a Antioquía y resulta que estaba tranquilamente comiendo con los gentiles, tranquilamente, pero de repente aparecieron ahí unos cuantos judíos y dijo: no sea que me confundan. Y ya no quiso seguir compartiendo con los gentiles para que no dijesen que él estaba fuera de la ley. Y cuando Pablo observó esto, dijo: ¿qué le pasa a Pedro? ¿Por qué está permitiendo que aquello que fue definido en Cristo, en él, esté siendo cambiado por lo que está pasando a su alrededor? Pero me llama mucho la atención, y cómo lo interpreta la Nueva Traducción Viviente en el versículo 18. Pablo le dice estas palabras a Pedro muy fuertes. Escuchen lo que dice: más bien soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Oiga bien esto. Pablo confronta a Pedro y le dice: espérate, yo fui rescatado de la ley. He sido formado por su gracia ahora. Y tengo que ser el mismo siempre, donde sea que esté y con quien sea que esté. Y hace esta declaración Pablo y dice: espérate, yo no puedo volver a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. ¿Qué pasa cuando llegamos al Señor y en la medida que vamos avanzando el Señor, volvemos a construir el sistema del cual ya fuimos rescatados? El apóstol Pablo dice acá: mi antiguo yo, eso que me identificaba a mí. La palabra identidad es el conjunto de pensamientos, valores y recuerdos que definen una persona. Eso es la palabra identidad, eso es lo que significa. El conjunto de rasgos de una persona es lo que conforma la identidad. Entonces Pablo dice: mi antiguo yo, esa identidad que yo creía que tenía, que adquirí a través de las experiencias vividas, que adquirí a través del entorno en que nací,
en el que crecí, en el que me formé, todo eso que formó quien soy hoy, ha sido crucificado con Cristo. Aleluya. Mi antiguo yo, Pablo entiende esto, mi antiguo yo, mira acá, él no va a trabajar con un producto viejo. Por eso nos hizo nueva criatura. Por eso nos dio una nueva naturaleza. Mire, yo no sé si acá en República Dominicana tiene esa costumbre que tenemos en Guatemala. Bueno, ya se ha ido perdiendo. Ahora es moda, pero antes no era por moda. Que remendaban los pantalones, o los sacos, o la ropa. El tema es que el parche era nuevo, ¿verdad? Ahora hay sacos que tienen el parche en los codos, pero ya es moda. Pero antes no era por moda, era porque no había para comprar otro. Y para disimularle el hoyo le ponían un parche, pero el parche siempre solía ser nuevo, entonces se diferenciaba la tela. Aquí había esa costumbre también. Ah, bueno, es que de aquí bajaron para Centroamérica. Entonces Él no va a traer cosas. Mire, esto es como nosotros muchas veces interpretamos la vieja naturaleza del sistema del cual ya salimos, y es que el Señor va a empezar a poner parches nuevos en todo eso que está roto. El Señor no va a comenzar a poner parches nuevos en todo eso que está roto. Y no es moda espiritual. Por eso el que lo transforma nuevo. Y Pablo está entendiendo esto. Dice, él no va a trabajar en transformar una vestidura antigua, vieja, desgastada. Por eso él entiende y dice, ya no vivo yo. Y luego agrega, Cristo vive en mí. Está diciendo, esa es mi identidad ahora. Esa es mi identidad. Las personas que me ven, eso es lo que está diciendo Pablo, las personas que me ven ya no van a verme a mí, lo van a ver a él. Y yo le tengo que contar esto esta mañana. Esto es un paradigma. El Señor nos ha permitido, juntamente con mi esposa, viajar a través de diferentes ciudades, culturas, países, etcétera, etcétera. Y yo llegué a la siguiente conclusión. Incluso en la República Dominicana el Señor nos ha permitido ver las diferentes cualidades de cada región, porque no son iguales, ¿ah? Si usted pensó que todos los dominicanos eran iguales, no, ¿ah? Aquí hay como 5 países en uno. Sí, aquí hay repúblicas dentro de la república. Pero escuche, llegué a la siguiente conclusión. La gente no tiene problemas con querer amar al Señor. La gente tiene problemas con aquellos que lo han modelado de manera incorrecta. A veces decimos, la gente no quiere acercarse, la gente no quiere de Dios. No, el problema no es con Cristo. Es con aquellos que lo modelaron incorrectamente. Pablo está diciendo, no me tienen que ver a mí, tienen que verlo a él en mí. Amén. Ahora, aquí es que se pone emocionante este asunto. Estamos viviendo un tiempo, una temporada. Yo creo que cada temporada tiene sus particularidades, y esta tiene una muy especial, que es que hay una fuerza alrededor de nosotros en todas las vías de comunicación. Escuche bien, en todas las vías de comunicación hay diferentes elementos que quieren definir tu identidad. Las personas a veces creemos que somos tan independientes que no nos hemos dado cuenta que todo lo que decidimos fue influenciado por alguien o por algo.
alguien llega y dice, córteme el pelo como el de esta foto, mire. Somos más influenciados de lo que usted vio unas cositas ahí y dijo, ay, yo esa quiero igualita que se, y no se le ve igual. Pero usted la crea. Muchas veces creemos que estamos siendo independientes de nuestras decisiones, pero no. Estamos viviendo una temporada donde la influencia hacia formar un pensamiento, escúcheme bien, yo voy a decir esto con el mayor respeto. Estamos viviendo una temporada en que la gente duda lo que escucha de su pastor, pero le cree fielmente a lo que encuentra en internet. Sí, acá no hay ni uno, gracias al Señor. Pero sucede. Pastor, es que se va a acabar el mundo el próximo año. ¿Dónde leíste eso? En el internet. Pero de su pastor escuchó que perdonara y todavía no lo hace. Todavía lo está pensando. Porque estamos viviendo una temporada que estamos rodeados de tantos elementos de influencia que están definiendo la identidad de las personas. Hello. Tú vas a encontrar hoy en día que personas que tienen todo este tema y pensamiento respecto a las ideologías de género no tienen ningún problema con decir lo que son. Es más, le llaman orgullo. Pero hoy en día tú vas a darte cuenta que a alguien le pregunta, ¿usted es cristiano? No, o sea, no, es que el domingo a veces voy, uno pues usted sabe, no sabe qué responder. Porque mucho de lo que está rodeando está haciendo, y mire, escuche bien lo que declara Juan capítulo 1 y versículo 12. Juan capítulo 1 y versículo 12. ¿Por qué está fallando el estar claros en la identidad que hemos adquirido? Mire lo que declara acá. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué cosa? Les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche bien. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos le recibieron? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos le creen a su nombre? Les dio potestad, les dio exousia. Ahora, el significado y la aplicación de esa palabra potestad y exousia allí en este pasaje significa derecho legal y legítimo. Los hizo, les dio el poder de ser legítimos hijos de Dios. Hello. Ser hijo de Él no es un título, sino una realidad espiritual dada por Dios a quienes creen en Él. No solo es un cambio de estatus, mis amados, sino una transformación real, genuina, con todos los derechos y obligaciones que conlleva. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué nuestro antiguo yo tiene que morir? Pero no muerte de película. ¿Usted ha visto las muertes en las películas? Y no termina de morirse. Pastor, es que hay ciertas áreas que me cuesta entregárselas al Señor. Y te van a costar el resto de tu vida entregárselas porque Él no le está interesado en áreas de tu vida. Él murió y dio su vida por tu vida, no por áreas de tu vida. Hello. Pero a veces entramos como en proceso de lotificación,
queremos entregarle nuestra vida como que es por departamentos. Es que mire, lo que más me cuesta entregarle al Señor es el carácter. No, es que a Él no le interesa que le entregues su carácter. Él le interesa a Dios su vida, sacrificó todo, lo dio todo por toda tu vida, no por un área de tu vida. Y la transformación no viene por causa de aquello que le vas entregando de a poquitos. La transformación viene por aquel cuando le has creído a su nombre y pones la confianza de todo tu ser en Él. Hello. Dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos. Escuche, nos dio el poder legal, exousia, nos dio el poder legal de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Esta palabra hijos viene del griego tekna, que significa, escuche bien, nacidos de. Espérese. Nacidos de. Esa palabra que se usó ahí para hijos, la palabra griega tekna, que significa nacidos de, te dio el derecho legal de ser. Escúcheme bien, un padre, y ya lo vamos a ver un poquito adelante, porque la palabra dice que nos dio el espíritu de adopción, pero escúcheme bien. Un hijo adoptado es un hijo adoptado, y por más que le demos los derechos legales, no lleva la sangre. ¿Correcto? Y un hijo, pero míreme acá, un hijo adoptado puede cambiar de padres, porque al final de cuentas el que tiene no lo es. ¿Usted me entiende? Ahora le pregunto, usted y yo que nacimos de nuestra madre, ¿usted puede cambiar la madre que lo engendró? ¿Ah? ¿Usted puede cambiarla? No puede cambiarla. Aquella que lo engendró. ¿Sabe por qué? Porque lo que es nacido de no se puede cambiar. Te dio el poder legal de ser nacido de Él. ¿Por qué? Porque la paternidad que proviene de Él, nada la puede cambiar. Hello. Pero ¿sabe por qué nuestra identidad es fluctuante? Porque queremos estar arrimados a Cristo, no en Cristo. No es lo mismo estar arrimado en Cristo que en Cristo. Hello. ¿Qué situaciones nos enfrentamos que perjudica, que evita que ese antiguo yo, que para algunos todavía no es antiguo, yo muera? Uno de ellos es la presión de la cultura. La sociedad muchas veces te dice quién tú debes de ser. El entorno en que te mueves te dice quién tú debes de ser. Y esto no solo se ve en los círculos de adolescentes y de jóvenes, se ve en todas las esferas sociales y en todas las edades. Muchas veces el entorno en el que te mueves empieza a dictarte los pasos quién tú debes de ser. Pero cuando tu entorno empieza a decirte quién tú debes de ser, es porque no tienes claro quién eres. Hello. Te empieza a decir que si no te vistes de esta manera, si no hablas de esta otra manera, si no sigues esta tendencia, si no sigues esta, no vas a empezar a encajar. Pero lo que tú portas en Él, escúchame bien, tú y yo, míreme que le voy a decir esto, tú y yo no encajamos en todos lados. Espérame. Tú y yo no encajamos en todos lados. Voy a decir otra vez. Tú y yo no encajamos en todos lados. Pero Él encaja en la vida de todos. Por eso nos dio su identidad.
Cuando tú estás claro en la identidad en Él, tú no necesitas encajar en ningún lado. Lo que portas va a encajar donde te muevas. Lo que portas va a hacer que encajes donde vayas. Hello. Estaba yo ahorita que estaba cubriendo algunos compromisos y estaba en un aeropuerto en Cartagena, y se acerca la aeromoza de la aerolínea y me dice: ¿usted es el señor Lechuga? Yo estaba sentadito por ahí. ¿Y usted es el señor Lechuga? Y se rió. Ella estaba viendo el nombre, pero estaba diciendo: ¿será que es cierto? ¿Será que es mentira? Le digo: sí. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Le estoy diciendo a varios de que no van a poder abordar porque está sobrevendido el vuelo. Y mientras me está diciendo, creo que ya le había dicho a 2 o 3 y estaban detrás de ella y estaba: pero qué barbaridad, que mire, que le está diciendo todo. Como que decía la dueña de la aerolínea. Y ella está tratando de terminarme de dar la información, pero los otros no lo dejan. Y cuando finalmente logra, ella está lista para que yo también le diga. Y le digo a la señorita: mire, si yo no abordo ese vuelo, se me va a complicar todo, pero no es su culpa. Así que si hay algo en lo que le pueda ayudar, dígame, y si no, aquí vamos a esperar lo que haya que esperar. Y si ella se me quedó viendo como: ¿no me va a gritar? Ok, me dijo, se dio la vuelta y fue, y ahí me van los 4 detrás de y diciéndole de todo. Yo me quedé sentado y dije: bueno, hice un par de llamadas. Dije: bueno, si no voy a salir en este vuelo, papá, y me puse. Empezaron a abordar y no me dijeron que abordar. Entonces a los que nos habían hablado lo estaban dejando de último. Y aquellos 4 no le soltaron la cantaleta. Mire, qué barbaridad, que voy a demandar, que voy a hacer. De todo. Y yo estaba allá sentadito. Terminó, entraron todos y quedamos los 5 chiflados allá afuera. Y los 4 entonces, pasó en medio de los 2 y me dijo: tome, señor Lechuga, su orden, paz. Para usted hay espacio. Y me dice, muchas gracias, le digo yo. Ay, ¿para qué? Los otros, ay, porque él se va y que la Lechuga se va y yo no. Y entonces, y yo voy con ella. Me dice: véngase conmigo, que esta gente capaz no lo dejan entrar. Y me voy con ella. Y cuando entramos ya a la parte que ellos no tenían acceso, me dice: disculpe, usted sabe cómo es la gente. No, usted no tiene que disculparse, usted no tiene la culpa. Más bien, gracias, que es que le voy a decir, no había lugar. Y entonces, solo había en primera clase y lo tuve que poner ahí. Y me dice: pero si yo le digo allá afuera, escuche, me dice: pero si yo le digo allá afuera, me matan. Y yo le dije: no, pues muchas gracias, le digo yo. Pero ¿sabe por qué yo lo puse ahí? No debí, pero ¿sabe por qué lo hice? Porque usted fue el único que se quedó callado. Y me dice: pero yo tengo una intriga, ¿por qué se quedó callado? Y ¿por qué yo le voy a reclamar a usted si usted no es la culpable de que haya un problema de sobre? ¿Acaso usted vendió los boletos? Le digo: yo no puedo ser ilógico. Usted ya tiene un día pesado, usted ya tiene un día complicado y se lo voy a complicar más. ¿Para qué? Y yo sé de vidas complicadas. Y me dice: ¿usted es cristiano? Sí, le digo. ¿Puede orar por mí? Y le dije: ¿hay algo por lo que quieras que ores? Sí. Necesito el Dios que lo tuvo callado a usted para que me calle a mí también. Mire, le cuento esto de la vida práctica porque si en las cosas más sencillas de la vida las personas no pueden ver algo diferente en nosotros, ¿cuándo lo van a ver? No, es que aquí toditos nos vemos lindos.
Aquí todos destilamos gloria los domingos. Todo el mundo sale con el rostro iluminado de aquí. Pero si en las cosas más pequeñas de la vida práctica, mire, ¿qué haces cuando el tráfico está fuerte? ¿Revientas la bocina? No nos metamos ahí mejor. Nos hizo hijos, dice su palabra, nacidos de. Nos dio el poder legal del tecna, nos dio el poder legal de ser nacidos de. ¿Por qué? Porque si somos nacidos de Él, la identidad que adquirimos como hijos es una identidad que no hay nada que la pueda cambiar. Hello. Mire lo que declara Romanos capítulo 2 y versículo 2, un pasaje que hemos leído muchas veces. A la presión cultural a la que muchas veces nos vemos enfrentados. Dice esta versión, la versión 60, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted va a ver que está resaltada la palabra ¿cuál ahí? Conforméis, no os conforméis. Téngala en mente esa palabra. Mire cómo declara este versículo la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Versión Internacional. Dice: no se amolden, escuche, no se amolden al mundo actual. ¿Cómo? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así podrán comprobar. Ahora aquí tengo resaltada la palabra ¿cuál? No se amolden. ¿Cuál fue la palabra anteriormente que le dije? No os conforméis. ¿Por qué le dije que tuviera esa palabra presente? Porque esa palabra no os conforméis viene de una palabra griega que significa shiquematizo. No, se le va a olvidar igual, pero no se preocupe. Es para referencia. Y significa moldearse según un patrón externo. Por eso la Nueva Versión Internacional dice: no se amolden, no os conforméis. La palabra que se usó allí significa moldearse según un patrón externo. ¿De qué nos está hablando esto? No conforméis. Te voy a decir por qué la cultura hace una presión. ¿Por qué el sistema hace una presión para formar una identidad equívoca en nosotros? Yo quiero que, ahí sí me va a ayudar. Levánteme la mano el que ya se comió una sandía cuadrada. ¿Cómo son las sandías? ¿Cómo son las sandías? Quiero que vean esta imagen. No es una imagen que está elaborada. Es una sandía. ¿Y cómo es? Pero las sandías no son cuadradas. Son las sandías cuadradas de Japón. Sí, así son cuadradas. Ahora, ¿ella era cuadrada? ¿Ella nació cuadrada? No. En Japón hacen estas sandías cuadradas, escúchenme bien, que la más barata cuesta 300 euros. Solamente porque es cuadrada. Y puede llegar a costar hasta 3,000 euros una sandía cuadrada. Porque allá representa un presente muy importante si a alguien le regalan una sandía cuadrada. ¿Por qué le puse la imagen? No os conforméis. ¿Qué le dije que significaba esa palabra?
Cuando somos moldeados por un patrón externo. Pero espérese, mire, porque mire cómo es emocionante. Un pasaje que hemos leído muchas veces. La sandía empieza a crecer y le meten un molde metálico y plástico cuadrado, meten la sandía adentro y dejan que mientras va creciendo se haga cuadrada. Ahora, espere. ¿Qué necesita la sandía para hacerse cuadrada cuando la meten en el molde? ¿Qué necesita? Ayúdame. ¿Qué se necesita? Lo más sencillo de la vida, crecer. En la medida que crezca, se va a volver cuadrada, porque va a topar en el patrón que le pusieron y se va a volver cuadrada. Entonces, ¿qué necesita esa sandía para hacerse cuadrada? ¿Por qué dice no os conforméis, no se amolden? ¿Por qué dice no te dejes que te formen el patrón externo? Porque cuando es que tú te amoldas o yo me amoldo. Escuche. Por eso es que nadie tiene conflicto cuando llega el Señor, porque está recién nacido. ¿Qué se necesita para que la sandía sea cuadrada? En la medida que creces, si permites que el sistema sea tu molde, en la medida que creces, es cuando te empiezas a moldar a una costumbre, a una cultura, a un sistema. Ya no usas la palabra para ser edificado, usas la palabra para juzgar todo lo que escuchas. Hello. Pero escuche bien. Mire lo que declara 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está, ¿en quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué ese antiguo yo pareciera que no se va? ¿Por qué esa identidad que un día nos identificó pareciera que no se muere? Mire. De al modo que si alguno está aquí, ¿en dónde? En Cristo, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y cuando la palabra habla de nuevo acá, habla de un término que es una palabra llamada kainos, que significa, escúcheme bien, kainos significa algo que nunca antes había existido. Pero. De modo que si alguno está ¿dónde? En Cristo. Volvamos a las sandillitas. ¿Por qué terminan cuadradas? Porque crecieron dentro del molde. De modo que si alguno está ¿dónde? En Cristo. ¿Y qué significa en Cristo? Porque tu molde y mi molde es Cristo. Y si estás en Él y creces en Él, la forma de quién vas a tener. Aleluya. Por eso vas a tener una forma que nunca antes había existido. El mayor interés del enemigo es que no crezcas en Cristo. Hello. Hay una teoría muy humanista que se ha hecho hasta un eslogan, el cual lamentablemente va a sufrir esta mañana.
¿Cuántos han escuchado que hay que ser la mejor versión de nosotros? ¿Ah? Nosotros no somos, usted y yo no puede ser la mejor, escuche, usted y yo no podemos ser la versión mejorada de nuestro viejo yo. Somos una creación completamente nueva. Usted no puede ser una versión mejorada de su antiguo yo, porque a ti no te van a hacer un upgrade, a ti te van a hacer nuevo. Aleluya. ¿Por qué es tan fácil caer en la confusión de la identidad? Muchos que creemos en el Señor estamos claros que no somos huérfanos, pero en su vivir y su caminar diario pareciera a veces que lo son. Dudan de su valor, de su propósito y hasta de su relación con el Padre. ¿Por qué vienen las dudas de quién eres y para qué fuiste escogido? Es porque lo más seguro no estás creciendo dentro de Cristo, sino dentro de un molde que te está creando confusión. Mire lo glorioso que declara Romanos capítulo 8 versículo 15. Romanos capítulo 8 versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice que hemos recibido el espíritu de adopción. Entonces, pastor, ¿somos nacidos de o somos adoptados? Pero cuando aquí, y le tengo resaltada ahí la palabra, ¿cuál palabra? Adopción. ¿Por qué? Porque el término adopción que se usó acá, que es el término autesia, ¿qué significa? Este es lo glorioso, mis amados. Significa colocación como hijo legítimo. ¡Aleluya! ¿Qué significa? Colocación. Sí, porque no es la adopción de las leyes humanas, donde el hijo recibe derechos legales mas no sanguíneos. Escuche, bajo las leyes legales el hijo recibe derechos legales pero no sanguíneos, porque no le puede inyectar el ADN y la sangre de un padre que no lo es. Recibe los derechos legales pero no sanguíneos, pero los patrones bajo los que se rige el padre no son los de esta tierra, no son los del mundo. Por eso es cuando la palabra declara que hemos recibido el espíritu de adopción, se usó la palabra autesia, porque significa, ¿qué le dije? Ayúdeme. Que hemos sido colocados como hijos legítimos. Como hijos. ¿Cuándo usted es hijo legítimo? Cuando usted tiene derechos legales o derechos sanguíneos. ¿Cuándo? Escúchame bien. Cualquiera que tenga un poder sobre una ley te puede quitar derechos legales, pero no existe ley que te pueda quitar los derechos sanguíneos. Fuiste colocado como hijo legítimo. ¿Como hijo qué? Legítimo. Pero a veces cuando nos acercamos al Señor a tener intimidad con Él para orar, oramos como hijos no
legítimos. Si te apiadaras de mí, Señor. Uno de los versos que más hemos conocido y predicado por décadas, por siglos, Juan 3:16, de tal manera tuvo misericordia de nosotros, de tal manera se apiadó de nosotros, de tal manera nos vio con desdén a nosotros, de tal manera tuvo misericordia, de tal manera se compadeció con nosotros. Así dice. Así lo declara. De tal manera nos amó. Y hay una verdad que no está escondida para nadie. Lo que es legítimo no se ama jamás como lo que no es legítimo. Y a ti y a mí nos aman como hijos legítimos. Aleluya. Dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud. ¿Pero a qué esclavitud? Es a la esclavitud que te somete el sistema cuando empiezas a crecer en el molde incorrecto. Te vuelves esclavo de una cultura y de un sistema sin darte cuenta. Te vuelves esclavo y alguien empezó a dictar tus pasos y ni siquiera te diste cuenta por qué. Nuestros adolescentes y jóvenes de hoy en día se creen la generación más independiente que existe, y no se han dado cuenta que son la generación más codependiente que existe. Porque si fueran independientes, sabrían tomar las decisiones independientes y correctas, pero solo están siguiendo un flujo que alguien puso delante de ellos. Hello. Mire un grupo hoy de muchachos y está así, no solo de muchachos, de adultos y de jovencitos como yo que tenemos 50. Ahora tenemos hermanos en la iglesia que uno cree que están adorando al Señor. No, es el movimiento que les ha quedado grabado. Creemos que somos independientes y a veces ni siquiera nos damos cuenta en qué momento nos volvimos esclavos de un patrón y de un sistema. Porque cuando crecemos en el mundo incorrecto, cuando vemos, si nos vemos al espejo, así que yo le invito esta mañana a que usted se vea un espejo que no existe, pero usted lo conoce, se haga un análisis y se mire y dígame si todo lo que hace y su comportamiento y sus palabras y sus acciones fueron dictadas por quién. ¿Se parecen al molde de quién? Hello. Qué silencio, Señor. Dice, no hemos recibido un espíritu de esclavitud. Tú y yo no nos dieron un espíritu para que estemos sometidos a ningún sistema. El viejo yo debe de morir. ¿Por qué dice el viejo yo ha sido crucificado? Porque, mis amados, la única manera como vamos a actuar bajo el gobierno de una identidad que proviene de Cristo es cuando estemos claros que no pertenecemos y estemos dispuestos a renunciar. Escuche bien, esto es sencillo pero complicado. Cuando estemos dispuestos a renunciar a todo lo que tú eres ahora. No aparte, a todo. Cuando la gente te saca de tus casillas, ¿qué sale?
El viejo hombre, pastor. ¿Cuál viejo? Sigue siendo nuevo, por eso sigue saliendo. Porque si fuese viejo, ya estuviese muerto. Y yo se lo dije en una ocasión acá, una mañana recuerdo. Le dije yo, exprima un limón, pártalo, sáquele el jugo, cuélelo, machúquelo, licúelo, haga lo que quiera y le aseguro que le va a seguir saliendo limón. No va a haber un solo momento en que le salga naranja, por más que lo machuque. Por más que te presione el sistema, por más que te apriete la circunstancia, si estamos creciendo en el molde que es Cristo, lo único que va a salir de ti y de mí se llama Cristo. Y eso es identidad. Mire lo que declara Efesios capítulo 1 versículo 4. Esto es hermoso. Incluso antes, ¿cuándo? Antes, incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó y nos eligió nos eligió en el molde, en Cristo, para que seamos santos e intachables ante sus ojos. Pero espérese. ¿Cuántos creen que la creación fue emocionante? Cuando leemos todo lo que sucedió en la creación, ¿cuántos creen que la creación fue emocionante? ¿A usted no fue emocionante? Ay, yo no sé cuántas usted ha leído. A mí me parece que la creación es emocionante, ver cómo el Señor hizo los cielos y la tierra. Pero ¿sabe qué me parece más emocionante? Espérese pues, que usted se me distrae. ¿Sabe qué me parece más emocionante? Lo voy a leer despacito. Incluso antes ¿de qué? Ahí debe. Incluso antes de haber hecho al mundo, Dios nos amó. ¿Sabe qué me parece más emocionante? Que la creación fue emocionante, pero qué emocionante es que Él no había pensado en separar los cielos y la tierra y ya me amaba, y ya me amaba, y ya te amaba, y ya había pensado en ti. Me parece más emocionante todavía. ¡Aleluya! No, hay alguien que póngase de pie un instante esta mañana. Incluso antes de la creación, Él ya me había amado. Espérese. Óigame. El suceso bajo lo que fueron formados los cielos y la tierra es emocionante. Pero imagínate que tú y yo fuimos amados antes. ¿Cómo puedo yo entregarle mi vida a un sistema que no ha hecho nada más que destruir? ¿Cómo puedo entregar mis pensamientos, mi vida a un sistema que lo que busca es destruir y no ha hecho absolutamente nada? Pero a veces somos más fieles a lo que nos destruye que aquel que nos amó antes siquiera de separar los cielos y la tierra. ¿Tú crees que debes de venir aquí, congregarnos juntos porque es bueno, para que nos vea el pastor? No. ¿Sabes por qué deberíamos estar aquí cada domingo, cada miércoles, el día que entiendas? ¿Sabes por qué deberíamos estar acá? Porque sé que alguien me amó antes que los cielos y la tierra. Si el ver toda su creación es maravilloso, la cosa más maravillosa que existe sobre la faz de la tierra eres tú.
Por eso su palabra declara que tú y yo somos de su creación, lo más especial, lo más amado. Cuando yo entiendo, por eso Pablo lo entendió y dijo: se me fue revelado Cristo. No lo vi, no lo vi, no lo vi, no comí con Él, no estuve al pie de la cruz, no lo vi salir de la cueva, pero se me fue revelado. Así que yo te pregunto esta mañana: ¿se te fue revelado Cristo? Se te fue revelado. Aleluya. Juan 8:36 declara: así que el Hijo los hace libres. Ustedes son verdaderamente libres. Si nos sintiéramos libres y camináramos como libres, no dejaríamos que ningún sistema ilegítimo esté dictándole la vida a un hijo legítimo del Rey. Amén. Aleluya. Pablo declaró: mi antiguo yo ha sido crucificado juntamente con Cristo. Lo que estaba declarando Pablo era: Él me dio el poder de ser 100% hijo legítimo. Eso es más grande que cualquier cosa. Eso es más grande que lo que el sistema quiere decir que yo soy. Eso es más grande que cualquier círculo donde yo quiera encajar. Y eso fue lo que le dijo Pablo a Pedro. Le dijo: voy a volver a reconstruir un sistema del cual ya yo fui libre. No salgamos afuera, mis amados, a reconstruir una vida de la cual Dios ya te sacó. No vuelvas a reconstruir una vida de la cual Él ya te liberó. No vuelvas a reconstruir una vida de la cual ya no perteneces.